favor, hermanos. Mateo 9. Los niños pueden pasar a su clase y una clase especial para todos nuestros niños. Hermanos, aquí en la iglesia, los que no son de esta iglesia, los niños los dejamos aquí mientras en este primer tiempo para que canten con la congregación. Ya ahorita ya pasan a su clase de manera normal. Ahorita después de la predicación vamos a tener unos minutitos de receso. Va a haber venta de capuchinos, de café capuchino, si usted desea, hermanos. Y estamos también nosotros en construcción, hermanos, para apoyar también Pro Templo. Y vamos a regresar, hermanos, para continuar con nuestro culto. Hermanos, mire, cuando andamos en el mundo nos íbamos bien noche, desvelados, nada más platicando de puras cosas que no, hermanos, y ahorita estamos adorando a aquel que vive por los siglos de los siglos. Gócese estar aquí, hermanos, es una fiesta, es honrar a aquel que está en el trono, hermanos, y qué hermoso es ver personas ser salvas en cualquier lugar donde estén, hermanos, que el Señor tiene eso en su corazón. Vamos a abrir nuestra Biblia, Mateo 9, versículo 35 al 38. Y hoy, hermanos, voy a pedirle al Señor que nos haga un primer milagro, hermanos. Y el primer milagro es que yo predique en 20 minutos. Va a ser un milagro, hermanos, va a ser épico. Espero que así sea. Mateo 9, hermanos, 35 al 38. Rápidamente vamos a empezar con este texto. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, gracias te damos por este día, este inicio de conferencia, Señor. La verdad, yo estoy muy contento y animado, Señor, y yo creo que tú vas a hacer algo grande en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, la gran importancia que tiene tu obra, Señor. Abre nuestros ojos espirituales. Ayúdanos, Señor, a poder estar atentos a tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Dijo un predicador llamado Juan Mott: la obra misionera no es simplemente una cosa que la iglesia debería de llevar adelante, es su principal y más importante tarea. Hermanos, la obra misionera no tiene nada que ver, hermanos, con temas denominacionales. No tiene que ver con la filosofía de una iglesia o de un líder específico. La obra misionera, hermanos, tiene que ver con el mandato que el Señor dejó en su palabra cuando resucitó. Cristo pudo haber dicho muchas cosas después de haber resucitado, pero algo que Cristo dejó antes de ascender es que el discípulo, el siervo de Dios, tenía que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Y hay una promesa en esa comisión, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la labor, esa es la meta, ese es el plan de Dios para la iglesia, para que la iglesia lo haga, pero es el plan que Dios tiene para con el mundo. Y cuando vemos la Biblia, hermanos, vemos las escrituras, nos vamos a dar cuenta que este fue la meta, este fue el propósito en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo llegó, hermanos, a la tierra al ser bautizado por Juan, comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. El rey del reino había llegado a comenzar su reino en esta tierra. Y qué maravilloso es, hermanos, que dentro de ese plan, dentro de ese comienzo del reino de los cielos, nosotros tendríamos parte en el comienzo de ese reino, porque es a nosotros quien se nos deja la gran comisión. Somos nosotros los encargados de llevar el evangelio, hermanos, no a un determinado número de lugares, sino, como Cristo dijo, hasta lo último de la tierra. Me serán testigos hasta lo último de la tierra. Ahora, hermanos, lo que nosotros hacemos se conoce como misiología. La misiología, hermanos, es la disciplina que estudia de una manera sistemática y coherente todo lo relacionado a la misión de Dios y de la comunidad de la fe.
El término que nosotros usamos como misiones se refiere a la actividad del pueblo de Dios en la comunicación del evangelio, y misiones, hermanos, tiene que ver con un movimiento unidireccional. El mundo cristiano tiene que llegar a alcanzar al mundo no cristiano a través del evangelio. Aunque la palabra misiones no la vemos en las escrituras, hermanos, vamos a darnos cuenta que la obra de las misiones está implícita a lo largo y ancho de las escrituras, comenzando desde Génesis, cuando Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sabemos que ese pacto abrámico tenía que ver con la venida del Mesías, y en Cristo, hermanos, se cumplió eso que Dios había prometido a Abraham en Génesis 12. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad, y para poder lograr eso tenemos que pensar en la obra misionera, tenemos que pensar en misiones. Lamentablemente, hoy en día la obra misionera, o hablar de la obra misionera dentro de la iglesia evangélica, ha perdido influencia. Pareciera que cuando hablamos de misiones es como si habláramos de una falsa doctrina, como si habláramos de algo que la Biblia no dice. Y cada vez son menos iglesias las que están involucradas en la obra misionera. Cada vez son menos iglesias las que hablan o enfocan una conferencia en cuestión de la obra misionera. Podemos hablar del Espíritu Santo, podemos hablar del avivamiento, podemos hablar de la familia, podemos hablar del poder de Dios, pero muy pocas iglesias enfocan en la obra misionera. Pero ¿qué cree, hermanos? La obra misionera es el corazón de Dios. Y ese es el tema de esta noche. La obra misionera, las misiones, es el corazón de Dios. Y buscando, hermanos, orando al Señor, ¿dónde poder ver, hermanos, este título, hermanos? Podemos habernos ido a Mateo 28, Hechos 1:8, Lucas capítulo número 24. Podemos habernos irnos a Marcos 16:15. Pero, hermanos, si hay una historia, si hay una parte de la narrativa del evangelio que nos permite ver el corazón de Dios en misiones, es precisamente en Mateo 9:35 al 38. Vamos a leerlo, hermanos. Note por favor lo que dice ahí, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Ahora, ¿qué era lo que Jesús hacía primordialmente en su ministerio? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Note el 36, hermanos. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de la mies que haga, ¿qué, hermanos? Que envíe obreros a su mies. Hermanos, la obra misionera es el corazón de Dios. Él ve las multitudes y no las ve con indiferencia. Él ve al mundo y no lo ve con indiferencia. Hermanos, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y la Biblia nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La venida de Cristo es la clara manifestación del amor de Dios por el mundo, hermanos. Por eso misiones es el corazón de Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué debemos de pensar en misiones? Y para responder a esta pregunta vamos a ver tres encabezados. En primer lugar, por medio de la gran necesidad. En segundo lugar, hermanos, por la gran escasez. Y en tercer lugar, porque hay una gran solución. Hay una gran necesidad, hay una gran escasez, pero también hay una gran solución. Note por favor ahí en versículo 35 y 36, por favor. Vamos rápido, hermanos, por causa del tiempo. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay una gran necesidad. Dice la Biblia que Cristo recorrió todas las ciudades y aldeas. Ahora no vamos a estar indagando por tiempo, pero ¿en qué lugares Cristo estaba recorriendo eso?
Si nosotros vamos a los textos paralelos y hacemos una cronología de la vida de Cristo, Cristo se encuentra aquí en Galilea, hermanos. Cristo había salido de Nazaret, hermanos, había ido a Juan, regresó a Galilea cuando se entera que Juan está encarcelado, y por los primeros 10 capítulos, del capítulo 4 al capítulo número 10, vamos a ver a Jesús, hermanos, en su vida ministerial en la región de Galilea. Es aquí donde Jesucristo, hermanos, ha recorrido ya, dice la Biblia, hermanos, yo creo que Mateo no está exagerando, que ya él recorrió todas las ciudades y todas las aldeas. Y la labor principal de Cristo es que hacía dos cosas: enseñando las sinagogas y predicando el evangelio del reino de Dios en todas estas ciudades y en todas estas regiones. El historiador judío Flavio Josefo, mencionó, hermanos, que aproximadamente Galilea tenía 200 ciudades y pueblos establecidos allí, y que el territorio, hermanos, era 65 kilómetros de ancho por 110 de largo. Josefo dice: las ciudades son muchas y la multitud de aldeas se hallan por todas partes, llenas de personas debido a la fertilidad de la tierra, tanto que la más pequeña de ella contenía más de 15,000 habitantes. Y si basamos esto en una evaluación, hermanos, Galilea se cree que llegó a tener aproximadamente 3 millones de habitantes, a los cuales, hermanos, según la narrativa, Cristo tuvo acceso a ellos. Lo vemos en Lucas, que dice que grandes multitudes iban con él. No lo seguían 100 personas, no lo seguían 200 personas. Sin duda el ministerio de Cristo, hermanos, tenía un gran impacto y una gran influencia. Ahora, estas multitudes no seguían a Cristo por amor a Cristo. Lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. Muchos de ellos lo seguían por los milagros que Cristo hacía, porque les daba de comer. Pero cuando Cristo empieza a hablarles acerca de su sacrificio, alegorizando por medio de la comida, del pan y por medio de su sangre, entonces muchos de ellos, dice la Biblia, que se apartaron y que ya no andaban con él. Posteriormente, cuando Cristo resucita, la Biblia dice que se quedaron 120 personas en número. Es decir, de una gran multitud que lo siguió, cuando Cristo resucitó, cuando Cristo murió y resucitó, solamente había 120 personas. Aparentemente podríamos decir, eso fue un fracaso ministerial. Pero la realidad, hermanos, es que nosotros nos encontramos entre la gran necesidad, que al haber muchas multitudes, hermanos, al haber tantas y tantas personas, desgraciadamente, hermanos, el hombre se encuentra sin Cristo. El hombre no tiene conocimiento de Cristo, y aquellos que adjudican ser cristianos, muchos de ellos realmente no lo son. Y esto es donde vemos la gran necesidad. Ahora vemos que Cristo, hermanos, hacía milagros. Ahora, los milagros no eran la parte importante del ministerio de Cristo. Los milagros eran las evidencias o señales acerca de su autoridad como Mesías. Cristo presenta milagros, hace milagros para llevar a que aquellos judíos que lo veían creyeran que él era el Hijo de Dios que habría de venir al mundo. Cristo no estaba interesado en la salud física del hombre. Cristo muchas veces dijo: no teman a los que matan el cuerpo, el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, el propósito del ministerio de Cristo era el alcance de las almas perdidas. Cristo se reúne con la samaritana va, da la noticia de que alguien le ha dicho su vida. En ese trayecto vienen los discípulos, le dicen: maestro, come. Y Cristo les deja en claro cuál era su ministerio. La voluntad del Padre es que yo acabe su obra, que yo cumpla con la obra que Él me dejó. Y hermanos, escuche, si Cristo tenía como meta el evangelio, la salvación del hombre, la iglesia con más razón tiene esa meta. La iglesia tiene esa responsabilidad. ¿Y sabe qué debemos de aprender de Cristo? Que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual la iglesia también debe obedecer este mandato. Este mandato es de Cristo, este mandato es de Dios. Él quiere que los hombres conozcan el evangelio. Pero esta grande necesidad que Cristo vio, mire versículo 36. Dice: al ver las multitudes, esta región tan grande, Galilea, tuvo compasión de ellas.
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En primer lugar, esta gran necesidad tenía un motivo, y el motivo es que estas multitudes se encontraban en un estado de desamparo total, en un estado de dispersión total. La palabra desamparadas en griego, hermanos, significa a ovejas vapuleadas, despellejadas, maltratadas, mayugadas, destrozados. Es la palabra que se utiliza para hablar del desamparo. Y la palabra dispersa, hermanos, habla de animales que se encontraban, en este caso ovejas, derribados, postrados o indefensos, heridos, completamente indiferentes. Irresponsablemente se han dejado que estas ovejas lleguen a un estado de descuido. Ahora, ¿qué nos quiere decir el autor cuando dice que las ovejas estaban desamparadas y dispersas? ¿Por qué Cristo se conmueve? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que hace que esta situación se convierta en una gran necesidad? Si vamos al contexto histórico, hermanos, los líderes religiosos se habían desviado, hermanos, habían desviado a la nación de Israel hacia un legalismo religioso. Habían abandonado la ley mosaica, habían abrazado las tradiciones de los ancianos, que era un libro conocido como el Mishnah, que nació después, hermanos, del cautiverio, donde los rabinos hacían comentarios o hacían enseñanzas respecto a la ley mosaica, pero los llevaron hacia un extremo donde lo más importante para ellos era el estado exterior del ser humano. Ellos estaban más preocupados porque se guardaran las tradiciones, porque se cumplieran con los mandatos de los rabinos, de los ancianos, que por llevar a la nación de Israel a un estado de arrepentimiento. Por eso Dios le dice a los fariseos, Cristo le dice a los escribas: misericordia quiero, no sacrificios. Ustedes hacen a esta gente 2 veces más hijos del infierno. Ustedes ni entran ni tampoco los dejan entrar. Ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes son hipócritas. Ustedes están muertos. Y esa era la condición religiosa de la nación de Israel cuando Cristo aparece. Había varios movimientos, varias sectas, y Cristo ve que estas ovejas, este pueblo que Él tomó, que Él llamó para ser su pueblo, se encontraba en un estado de desamparo, maltratado, maltrecho por las religiones paganas, por el legalismo, por la imposición de normas y de reglas que lo único que hacían era alejar al pueblo de Israel cada vez más de su Salvador. Y Cristo ve esto como el motivo, hermanos, por lo cual hay una gran necesidad. Las ovejas están desamparadas, están maltratadas, están mayugadas, están dispersas, están abandonadas. No hay quien cuide de ellas, no hay quien les enseñe la verdad, no hay quien los guíe al camino eterno, no hay quien les muestre la verdad y la vida, no hay quien los esté llevando a la salvación. Al contrario, los están encegueciendo más, los están desviando del camino correcto. Y hermanos, yo quiero preguntarle a usted, ¿esta no es acaso la misma situación en el mundo actual? ¿Que no es la misma situación hoy en día, hermanos, a través de cientos y cientos y cientos de religiones, denominaciones y sectas que nacen cada vez más, desviando a las multitudes, desviando al mundo entero, alejándolos del Salvador, alejándolos de la fe, alejándolos del arrepentimiento? ¿Que no es esta la condición actual que vivimos hoy en día? ¿Que acaso hoy no hay una gran necesidad también? ¿Que acaso hoy estas almas no están dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor? Hermanos, por supuesto que hoy en día las multitudes están en este mismo estado. La religiosidad, la vanidad, las sectas que han crecido en estos últimos años han desviado cada vez más a la gente para que no crean y no conozcan del evangelio de Jesucristo. Hay una gran necesidad. Ahora Judas dice que contendamos ardientemente por la fe, pero eso no se refiere a que nos peleemos con las sectas. Se refiere que la única manera en la cual vamos a contrarrestar la mentira es predicando la verdad. Y la verdad no está en nuestra iglesia, hermanos. La verdad no está en tu iglesia, hermano. La verdad está en aquel que fue crucificado y que ha resucitado entre los muertos. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida.
Y la labor de la iglesia es predicar este mensaje de salvación. Hay una gran necesidad. Cristo menciona que este es el motivo: mis ovejas están desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Pero también Cristo reaccionó a eso. Mire lo que dice el versículo 36. Y al ver las multitudes, ¿tuvo qué, hermanos? Tuvo compasión de ellas por el estado que acabamos de ver. Cristo no vio las enfermedades del pueblo. No se puso a ver, ay, mira cuántos enfermos hay, pobrecitos, no tienen que comer, pobrecitos, mira, es como están cojitos, ciegos, mudos. No, hermanos, Cristo no tuvo compasión de la situación física. Él tuvo compasión de la condición espiritual de la nación de Israel. La Biblia nos menciona que tuvo compasión de ellas. Ahora el término griego es interesante, es remover, retorcer los intestinos, las entrañas, es la palabra griega. Para los hebreos, el mencionar las emociones fuertes, hermanos, eran asociadas con la parte intestinal del ser humano. De hecho, hermanos, muchas de las enfermedades que se generan en los órganos de un individuo es por causa de emociones fuertes. Ya sea un enojo, ya sea un rencor, ya sea preocupación. Incluso muchos médicos hoy en día se están dando cuenta que lo que más está matando al individuo hoy en día son todos los factores emocionales que no han controlado, que las enfermedades exteriores que podamos contraer por alguna infección, alguna bacteria. Cristo dice, hermano, la Biblia dice que Cristo, cuando vio las multitudes, se le removieron sus entrañas. Quiere decir que la preocupación, el dolor, el quebranto no era una lástima, no era una lástima pasiva, no era como, ay, pobrecitos. No era un sentimiento de, no, pues ni hablar. No es esa reacción que tenemos cuando oyes que alguien sufrió un accidente y dices, no, pues sí estuvo feo, pobrecito, ojalá y se recupere. No, el término griego nos indica, hermanos, que Cristo expresó dolor, preocupación, tristeza, algo profundamente grande en su ser, hermanos, que lo llevó a ver la inmensidad o la necesidad en estas gentes. Cristo se conmovió a tal grado, se compadeció a tal grado de ver la condición en la que la iglesia, ver la condición, perdón, en la que la gente se encontraba. Y es esta compasión, es esta misericordia la razón por la cual Cristo vino a este mundo. Efesios capítulo 2 dice, pero Dios con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pero la Biblia nos dice en Efesios que fueron las riquezas de su gracia, las riquezas de su misericordia. Si fuimos salvos fue por la compasión que Cristo tuvo de nuestra condición. Hermanos, Cristo no vio la necesidad como alguien pasivo. Cristo vio la necesidad como alguien que estaba profundamente dolido, alguien que estaba profundamente quebrantado al ver cómo se suscitaba la nación de Israel. Hermanos queridos, el cristiano entiende y debe entender y debe de ver la humanidad no como la vemos hoy en día, con crítica, con desprecio. Sí, claro, nos molesta los homicidios, nos molesta. Somos intolerantes a la violencia, intolerantes a la maldad que en el mundo hay. Nos indigna ver las cosas que suceden en nuestra sociedad, pero más que indignación, más que molestia, debería haber en nosotros compasión. Ellos están así por ignorancia. Y tú y yo íbamos en ese camino. John Piper dice, los cristianos se preocupan por todas las formas de sufrimiento y especialmente por el sufrimiento eterno del perdido. Pero si no lo hacen, es que tienen un corazón defectuoso o creen en un infierno sin llamas. Y los hermanos, a veces la compasión está lejos de nuestro corazón. Eso es lo que nos ha llevado a enfriarnos en el aspecto de la gran comisión. Eso es lo que nos ha llevado a estar indiferentes y apáticos con respecto al evangelismo. Nuestro corazón se ha enfriado.
Nuestro corazón está afectado. Nuestro corazón está en un estado de confort. Hemos creído en un infierno que va a ser el juicio de Dios, pero lo creemos solamente. Pero con el corazón, como dice John Piper, parece que es como si fuera un infierno sin llamas. Es increíble la indiferencia que la iglesia tiene hoy respecto a la salvación del hombre. El hombre ya no cree en la obra misionera. El cristiano ya no cree. El hombre está conforme con su vida. Y hemos tomado un pensamiento, hermanos, insensible. Nos hemos vuelto religiosos. Nos hemos vuelto teológicamente sabiondos. Y hemos olvidado la parte más importante: el amor, la misericordia y la compasión. Pero también esto hay una gran escasez. Dice el versículo 37: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. La cosecha, lo que va a suceder en ese día del juicio, hermanos, es mucho. Miles y miles de personas, millones y millones de personas estarán en el gran trono blanco y escucharán de la voz decir: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El juicio de Dios será, hermanos, será implacable. Ahí ya no hay misericordia, ahí ya no hay perdón, ahí ya no hay compasión, ahí ya no hay salvación, ahí ya no hay sacrificio acepto, ahí ya no hay ofrenda por el pecado. El día en el que el hombre esté delante del trono blanco será el día de su condenación eterna. La mies es mucha. El juicio de Dios será implacable con el pecador. Pero vea lo que dice Cristo en este contraste: la necesidad es mucha, la escasez es mucha y los obreros son pocos. Los siervos de Dios son cada vez más pocos. No es, hermanos, la magnitud del mundo, no es el tamaño del mundo. Es lo pequeño y lo limitado del corazón del cristiano. Es impresionante ver cómo Cristo, hermanos, fíjese bien, y yo no creo que la Biblia está usando ningún método hiperbólico, ni tampoco, no está exagerando cuando dice que Jesús recorrió todas las ciudades. Yo no creo que Pablo esté usando un método hiperbólico para decir que desde Ilírico hasta Jerusalén todo lo había llenado con el evangelio de Cristo. Yo no creo que ellos estén exagerando al decir que han cubierto toda esa parte de la región. Es que no es el tamaño de la sociedad, no es el tamaño de la población, no es el tamaño de o las distancias de los kilómetros que hay. Es que el corazón del cristiano cada vez es más pequeño. Hay menos visión, hay menos pasión, hay menos fervor por las almas perdidas. No es lo grande del mundo, es lo pequeño de nuestro ser. Cristo dice: los obreros son pocos. Son pocos. Pero también, y con esto cerramos, dice: hay una gran solución. 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe, ¿qué, hermanos? Obreros a su mies. Cristo nos da dos soluciones. Número uno, dice: rueguen al Dios de la mies. Rueguen al Dios de la mies. Esto quiere decir, hermanos, que vayamos al Señor con una actitud de implorar, de clamar, de suplicar, de insistir, de persistir. Hermanos, nuestra labor como iglesia es decirle: Señor, manda obreros, Señor, llama a siervos, Señor, prepara hombres, mujeres de Dios. Incluso decirle: Señor, y si tú deseas, aquí estamos nosotros como material. Somos instrumentos dispuestos. Cristo dice que una de las soluciones a este problema es rogar al Señor de la mies. Rogar, hermanos, si hay algo que va a hacer que el corazón del hombre se doble, es el poder de Dios. Si hay algo que va a hacer que cualquier misionero, pastor que esté, aún en las partes más recónditas, aún en los lugares más tradicionalistas, aún en los lugares más llenos de idolatría, es el poder de Dios el que los va a convertir.
Pero el cristiano necesita orar, el creyente necesita rogar. Necesitamos recapitular el pasado y ver lo que la iglesia dejó de hacer, lo que grandes hombres dejaron de hacer. Y uno de ellos, hermanos, era la oración como la base de nuestra predicación. El siervo de Dios, el líder, el pastor, el misionero, la iglesia, su principal función debe de ser rogar al Señor de la mies. Hacer lo que hizo Abraham. Señor, si entre estos 50 hubiera un justo, ¿destruirás a los 50? Eso se llama interceder. Rogar por esta ciudad, hermanos. Queridos pastores, somos testigos, vivimos aquí el día a día, vemos cómo está la condición de nuestra ciudad, vemos en el periódico una y otra vez otro muerto y aún acá, mutilado, decapitado, y lo único que hacemos es decir, ay Señor, pues guárdame a mí, en lugar de decir, Señor, ayúdanos a hacer algo, unámonos para alcanzar a estos perdidos. Señor, salva a estos perdidos. Señor, usa mi vida, usa mi ministerio. Y si no me quieres usar a mí o mi ministerio, manda a alguien, Señor, a que haga algo con esa gente. Es rogar al Señor de la mies. Hoy en día el culto más vacío es el culto de oración. Es el culto menos atractivo. Es el culto más, para los cristianos, más cansado. Cuando debería ser un culto glorioso para nosotros. Tener comunión con aquel que vive. Ahora, esta solución no solamente es rogar, sino dice el texto que envíe. Que envíe. Pablo dijo, ¿cómo irán? ¿Cómo creerán si no fueren enviados? Queridos hermanos, la comisión de enviar obreros es una de las partes importantes de la iglesia. Esa es la razón por la cual Dios nos dio dones espirituales. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es por medio de preparar a través de la iglesia, a través de nuestros dones, a través de nuestra influencia, queridos consiervos, preparar obreros que vayan a la mies y prediquen el evangelio en ese lugar. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos queridos. Esa responsabilidad no es de una agencia misionera, esa responsabilidad es de cada pastor que está detrás de ese púlpito. Somos nosotros los que tenemos la influencia de guiar a la iglesia hacia la gran comisión. Y es la iglesia la que debe imitar nuestro ejemplo. Pero ¿qué ejemplo van a imitar si los pastores no quieren predicar el evangelio? ¿Qué ejemplo van a ver? ¿Que somos solamente cristianos de púlpitos, hermanos? No nacimos en púlpito. ¿A quién le vas a predicar si no los traes? ¿A quién vas a discipular si no hay nuevos creyentes? ¿A quién vas a bautizar si no ganas gente? Señor, envía obreros. Y si yo soy ese obrero, envíame a mí también. No nos cerremos, hermanos. Como pastores nos volvemos cómodos. Ya estamos establecidos, ya tenemos un salario, ya tenemos un terreno. Pero aún hasta nosotros deberíamos decir, Señor, si aún tú quisieras, yo todavía puedo salir. Yo todavía puedo ir a donde tú quieras. Y si no puedo ir yo, que a través de mi ministerio, a través del ministerio que me has dado, yo pueda preparar a otro que vaya en mi lugar. Debemos orar y debemos enviar. Pero ¿cómo vamos a enviar si no estamos preparando? ¿Cómo vamos a enviar si no estamos enseñando? ¿Cómo vamos a enviar a obreros? ¿Qué obreros vamos a enviar si no estamos predicando y convirtiendo? ¿Cómo vamos a enviar si no hay nuevos discípulos? ¿A quién vas a enviar? Misiones es el corazón de Dios. Y lo vemos en Cristo, hermanos. Él tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de nosotros. Y si Dios va a usar nuestras vidas, nuestra iglesia, debemos de pedirle a Dios esta noche, Señor, pon en mí esa compasión que se ha ido. Mira, hermanos,
Con esto yo terminé. Hermanos, mire, seamos honestos. Pastores, consiervos, yo no los conozco, no quiero criticarlos, no quiero. Créanme que no es crítica. No es crítica, los amo, hermanos. Amo a cada iglesia, a cada hermano que está aquí y de otros lados. Pero déjenme decirle algo que yo he visto, hermanos. Tengo 5 años viviendo en Juárez. Y esta es la percepción personal. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos perdido esa compasión. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos perdido esa compasión. No puede ser posible, hermanos, que en Juárez hay más de 100 iglesias bautistas fundamentales independientes y sean más las personas de otras sectas que andan en las calles proclamando el evangelio que nosotros. No puede ser posible. No puede ser posible. Ellos predican su mentira como si fuera verdad y nosotros que tenemos la verdad de la palabra de Dios la ocultamos como si fuera una mentira. Para ti y para mí, para cada uno que es cristiano, todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador, debería ser un privilegio hablar de Cristo. Debería ser un honor, debería ser un privilegio, debería ser algo que nos dé orgullo, que podamos ir con la cabeza enfrente a decirle a cualquier persona, sea quien sea, como se llame, que Cristo los ama y murió por ellos. Debería ser un privilegio, debería ser un honor, que me apedreen, que me insulten, que me griten, que me digan de cosas por causa del evangelio de Cristo. Debería ser un honor. Pero para muchos es una vergüenza. Hermanos amados, cuando entendamos que la obra misionera tiene que ver con el corazón de Dios, y si realmente amamos a Dios como decimos que lo amamos, vamos a poder obedecer este gran mandato, comenzando desde Jerusalén. No podemos pensar en el mundo si no podemos concentrarnos aquí. ¿Cómo vamos a llegar a estos países representados a través de banderas? ¿Cómo vamos a llegar a esos lugares si ni siquiera el fervor lo tenemos con el de la vuelta? Pero si tan solo, dijo el Señor a Jeremías, pero si tan solo estos predicadores hubieran estado en mi secreto, yo les habría hecho entender mis palabras. El fervor no se finge. El fervor es algo natural a medida que caminemos con Dios. Hermanos, yo sé que Dios puede hacer cosas grandes en Juárez, en el mundo entero, pero nosotros somos los que necesitamos despertar. Señor, despierta el fervor en mi corazón por las almas. Que Dios nos dé gracia, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a tomar un tiempo para orar, un minuto para orar. Vamos a continuar con nuestro servicio. Tome un minutito, hermanos, al final vamos a tener la invitación. Ahorita solamente un minuto. Y si usted ha perdido esa compasión, si usted ha perdido ese fervor, yo creo que si somos honestos, vamos a darnos cuenta que hemos dejado de sentir